Amigos, bienvenidos a un nuevo concepto aquí en este canal con un gran amigo, pero sobre todo una enciclopedia de cosas sin importancia como es el espectáculo. No es cierto. Tengo a mi compadrito Edmundo Miller, amigazo del alma, ¿cómo mi querido estás? Sergio, mi querido Checo, ¿todo bien? Este programa se llama Dos Viejos y Medio porque ahorita al rato viene el tercero, el medio viejo, El ¿verdad? medio. Porque está chavito, Ok, ¿no? ok. El programa se llama Dos Viejos y Medio pensando en que ya somos nosotros arriba de 50 años, ¿vale? Y Don Cárcamo que debe tener 350 años más o menos. 300 y pico. 300 y pico. 300 y pico. Entonces, viejos y medio, pero realmente me vino la idea, Edmundo, y te digo muy en serio, estuviste conmigo en Rolas y Risas, y platicamos de la historia que a mí me gusta mucho, la historia de los inicios, por ejemplo, de Tintán, de las carpas en México, que tu padre, en paz descanse, era empresario. Entonces, lo digo bien, hemos echado café sin albur, horas y horas platicando de la historia del espectáculo en México, del cine, del teatro, Y no de ahora, desde hace años Exactamente. hemos cafeteado muchísimo. platicando de eso. Y como bien dices, cosas innecesarias, cosas que nunca les van a preguntar en la escuela, Exactamente. ni para un examen profesional. Pero para la gente grande que quiera saber algunos detalles a lo mejor del cine de oro, incluso vamos a hablar temas también del cine de Hollywood, películas que hayamos visto. O sea, hay No, y está bien porque la gente que te sigue, mi querido Sergio, pues ya es que gente nos sigue, que- que nos sigue porque tú también ya eres parte de este. Sí, de pero este mis mundo. seguidores son chavos. ¿Quién, güey? ¿No? Bueno, yo pensé. Yo creo que te sigue a lo mejor chavos, pero alguna que otra enamorada, pero ya grande, ¿no? Hijos. Hijos de. Oye, Edmundo, ¿te parece que empecemos, o si no tú quieras, alguna historia importante de don Paco Miller, por ejemplo, que si no la gente que lo conoció, pues va a conocer hoy la historia de él, pero la gente que no lo conoció fue una persona muy importante en el medio del espectáculo como artista y como empresario. Sí, y fíjate que hay mucha gente joven que siguen la cultura de Tintán. Digo cultura porque Tintán ya es una cultura, ¿no? Todo lo que encierra el concepto de Germán Valdés Tintán es una cultura. Entonces hay muchos chavos que siguen a ese cómico, ese gran actor cómico, que no conocieron a mi papá, pero saben de él, porque me ha tocado chavos que se me acercan, me dicen, entonces tu papá fue el que le puso el nombre a Tintán. Ujú. Entonces, no lo conocen, no lo conocieron, a lo mejor ni tienen una imagen como referencia, pero han escuchado de él. Entonces eso es muy padre. Y Pero no solo en antes- México, Antes de en toda América. Tintán, quisiera saber de Paco Miller, de el señor Edmundo Gijón Serrano. Serrano. Bueno, él, hijo, bueno, mi papá era ecuatoriano, Sí. ¿no? Hijo de una familia, pues, de como se usaba antes, ¿no? De muchos hijos. Entonces, el único al que le gustó la cuestión del ambiente artístico y el único que se dedicó a eso. Ya después de él, un tío, otro, quisieron ahí seguir la línea. No esa, sino ¿Me entiendo? Él era el mayor de los mayores, del medio. Era el mayor. Ajá. Era el mayor, entonces mi papá vio trabajar, repito, mi papá era ecuatoriano, él era de Guayaquil, no era de Quito, la capital, sino era porteño. Entonces él vio trabajar en su adolescencia a un ventrílocuo que llegó ahí a Guayaquil que se llamaba Navarro, nada más así Navarro. Y fíjate cosas tan curiosas, el primer ventrílocuo que mi papá ve trabajar en un señor así Navarro, nada más decía Navarro, ningún nombre, solo... Y fíjate, y mi hija, el segundo apellido de mi hija es Navarro. Coincidental. O sea, años después, ¿no? Bien. Sí. Entonces, Perdóname, más o menos, ¿qué año estás hablando? no, estamos hablando de los años. Mi papá nació en 1908. Ok, muy Entonces, pegado. estamos hablando esto ya de 1920, veintitantos, O sea, 22. que no había, cero comunicación. Ah, no. Había televisión, por Había ejemplo. radio nada más, Ajá. prensa Ajá. y teatro. Ya. Eran los medios de difusión que tenían los artistas en aquel entonces y que tenían que ganarse el cariño
y la admiración del público noche a noche. Y digo noche a noche literal, porque antes los espectáculos eran todas las noches, no fines de semana como ahora. O sea, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Martes a domingo. Sí, 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 Ok, ok. sí. De hecho, a mí en México todavía me tocó, incluso aquí también en Monterrey, así era, el teatro era como el cine, todas las noches. Perdón que te interrumpa, había una costumbre de que los lunes abrían el teatro, es decir, tú eras actor y había ciertas obras de teatro, no sé si es cierto en México, en la Ciudad de México, que abrían los lunes que era para los actores. O sea, Sí. es decir, tú trabajas de martes a domingo y el lunes es función especial solamente para actores. Sí, ¿Sí era cierto eso? no me tocó verlo, pero sí me tocó escucharlo. Ok. Sí me tocó. Y además, pues era factible, porque eran cuando podían los artistas salir, ¿no? Pues a mí me tocó aquí en Monterrey los lunes de variedades en el Teatro de la Anda. Que ahorita quiero platicar de eso, hay una anécdota bien importante de eso. Sí, que organizaba don Jesús González Chichás. Ajá, ajá. Eh, ¿Me acuerdan de platicar eso? Es importante. los lunes solo para adultos de Huichiván en el Sí. Teatro Versalles. Sí. No, Teatro Montoya. Después Aldo estuvo, creo que eran los martes también en el Versalles. Los lunes estuvimos en su tiempo La Bala, Godínez y yo, en el Teatro Montoya también. Sí, entonces había mucho espectáculo. Y también se acostumbraba mucho antes los domingos, las funciones como en los circos ahora, había matiné tarde y noche. Entonces la matiné era a las 11, 12 del día, luego a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Ujú. Entonces, bueno, ya todo eso se ha ido acabando. Entonces mi papá vio a ese ventrílocuo y le gustó, le causó admiración. Ese señor hacía un poco de magia también. Pero mi papá no tenía a quién acercarse, a quién preguntarle alguna referencia. Entonces agarraba las muñecas de sus hermanas, muñecas pues, de plástico de esas Sí. viejas, y les cortaba. Ok. O sea, según él recordaba, les cortaba y trataba de adaptarles un mecanismo y las hizo sus primeros muñecos, Qué chingón. muñecas de sus hermanas. Y los efectos de magia, como él los veía, intentaba replicarlos a su entendimiento, sin tener alguna técnica, ningún conocimiento. Ya después él se hizo payaso. Ujú. Se llamaba Gamperrito. Mi papá fue muy bueno en la natación, tenía condición física y se escapaba a los circos locales, se escapaba. Mi abuelo iba y lo sacaba a golpes de los circos. Mi papá se maquillaba, agarraba cera de bolear Ujú, ujú, ujú. y se maquillaba, la rebajaba con un poquito de crema y se maquillaba todo de negrito, Ujú, ujú. de mulato. Gamperrito. Gamperrito. Y hacía malabares y pulsadas, y se tiraba como tenía condición física, y mi abuelo lo buscaba, le decían, ahí está en el circo, y lo iba y lo sacaba a golpes. Hasta que, bueno, ya fueron entendiendo que era Tu abuelo que quería que tu papá fuera. pues todo menos Artista. artista. Es que hace muchos años la gente decía, no, un artista en la familia va a desprestigiar a la familia, porque los artistas tenían fama. Y la Como siguen ahora. teniendo, pero antes era un desprestigio para las familias. O sea, el ser actor de teatro o payaso o lo que sea, sí era muy denigrante, ¿verdad? Sí. O sea, Era muy era ser médico, abogado, o sea, cualquier profesión, ¿verdad? sí. Y mi abuelo era radiotelegrafista Ok. en los ferrocarriles de allá de Ecuador. Ujú. O sea, él era de los que mandaban mensajes con el Por- clave Morse. Ok. Clave Morse, que tenían su aparatito que parecía como una engrapadora. Sí. Ti, 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 así. Entonces así mandaban sus mensajes. Él era radiotelegrafista, estuvo en varias estaciones y ahí iban todos. Estás hablando de hace 100 años más o menos. Sí, 100 años. ¿Sí? Fíjate también cómo ha evolucionado el mundo ¿Sí? ¿En 100 años? en 100 años. Por eso gente de la generación de mi papá, o posterior, pero que todavía están vivos, fue un shock totalmente para ellos de tener una televisión de bulbos, Ujú, a repente ahora tener un celular. ujú, ujú. O sea, el avance de la tecnología para mucha gente los choqueó, por eso de repente ahora hay gente mayor pues que les cuesta trabajo aprender a manejar un celular. ¿Por qué? Porque tenían una televisión donde se paraban a cambiarle, luego ya tenían un aparatito y ahora ya la tienen aquí. Así es. Yo entiendo ese desajuste emocional al ver el avance de la tecnología. Entonces, pues mi papá empezó ya a hacer funciones, a cobrar, y ese ventrílocuo
Navarro, regresó. Ok. Entonces mi papá fue y se ofreció como Asistente. asistente, sí, era el que llevaba, el que compraba las sodas y las llevaba, el ve y trae, Sí, asistente. sí. Este, y una vez este señor salió del camerino, mi papá entró a dejarle algo y vio a los muñecos ahí, entonces agarró uno y lo empezó a mover. En eso abre la puerta del ventríloco y mi papá asustado lo dijo, le dijo, no te asustes, ¿qué pasa? ¿Te gusta? Sí, yo lo admiro a usted, desde que vino le platicó. Y dijo, ¿tienes muñeco? No tengo, ven para acá. Entonces le abrió un baúl y tenía ahí lleno de muñecos, escoge uno el que quieras. No mames. Y le regaló el primer muñeco que mi papá tuvo, que se llamaba Chonguito. Ajá. Era un niño, chonguito como de chongo, Sí, sí, cabello, sí. chonguito. Que ya después te platicaré en cómo derivó Chonguito. Chonguito en la actualidad, porque mi papá después se lo regaló muchos años después a un ventrílocuo en Puerto Rico que se llama Tito Borazao, Ujú. Borazao, que ese ventrílocuo todavía vive y fue muy famoso en la televisión en Puerto Rico, y ese era su muñeco, Chonguito, que él después le puso Macario. Pero bueno, ese fue el primer muñeco de mi papá. Empezó a trabajar. Mi papá después se hizo dibujante en un periódico que se llama El Universo. Ujú. No El Universal, El Universo en Ecuador. Mi papá era muy bueno dibujante, que yo no O sea, no heredé. era un artistazo en Sí, todas las palabras y yo no heredé esa. Un medio hermano mío sí heredó el arte del dibujo. del dibujo. Este medio hermano trabaja en Disney. Ok. Antes dibujaban a mano, ahora ya todo es También es por Gijón, computadora, ¿no? sí, también. Entonces empezó a dibujar una tira cómica en el periódico, de ahí de una tira que salía los domingos. Era un personaje que se llamaba Don Críspulo. Ujú. Era un tipo en la caricatura con barba, cejas muy pronunciadas y un chipote. Los tres personajes de la historieta eran Don Críspulo, la novia de él que se llamaba Lola Cencerro, Ujú. y ella tenía un perro que se llamaba Bolchevique. Y el perro, por celos, le hacía bromas a Don Críspulo para que no se acercara a Lola Cencerro. Ujú. Entonces, por eso estaba siempre golpeado. Bromas como trampas como las que les ponía el coyote al correcaminos o viceversa. Ujú. Y por eso siempre estaba golpeado Don Críspulo, por eso tenía el chipote. Entonces, de hecho, la tira cómica empezaba siempre con un verso que decía: Don Críspulo Malatesta, su novia Lola Cencerro, bolchevique, un pobre perro a quien Críspulo detesta. Ok. Esa era su frase. Entonces, un amigo del periódico le dijo a mi papá, porque mi papá le dijo, oye, es que necesito un personaje, no sé qué me mando, qué me fabrico. Le dijo, ¿por qué no te fabricas a Don Críspulo? Pues ya lo conocen en las tiras cómicas. Entonces fue con un santero, los que fabrican muñecos, los que tallan, esculpen figuras para iglesias en madera, y le hicieron O sea, santero, escultor, no santero Sí, del que sí, no de practica práctica de religión, ¿verdad? exacto. Ajá. Los que esculpen santos para iglesias, y le hicieron a Don Críspulo totalmente en madera. Y comenzó a trabajar como Don Críspulo porque a referencia de la tira cómica. Sí. En alguna ocasión llegó a un teatro en Bolivia y ¿cómo se llama? El velador del teatro tenía muy mal carácter, era muy enojón, muy bravucón, y se llamaba Don Roque. Ok. Y los tramoyistas del teatro, por hacerlo enojar al velador, a Don Críspulo le gritaban Don Roque. Y entonces mi papá dijo, pues está mejor Don Roque que Don Críspulo. Le quita Don Críspulo Y le pone Don Roque. y de ahí nace Don Don Roque. Roque. Y era el personaje que es hasta la fecha y está esculpido en madera. Ok. Y mi papá trabajaba con Don Roque, Chonguito, Doña Marraqueta, que era una calavera, y un perico. No como los de Burgos, sino un perico. Sí, sí. Sí, entonces. ¿No es un chango el de Burgos? Sí. Ay, no sé. Y nos- Ay, no sé. Entonces, años después, Don Roque y Chonguito se convirtieron en Neto y Titino, fíjate tú. ¿Cómo crees? Sí, porque mi papá, bueno, me voy a saltar un poquito la historia. Mi papá trabajaba en el Teatro Follis en México, en Garibaldi, Ajá. y Carlos Monroy, él vendía cremas de concha nácar, cremas mágicas cara. para, sí, afuera del teatro. Entonces, cuando escuchaba la rúbrica de mi papá que tocaba la orquesta para que él saliera a escena, dejaba encargado el lugar.
y se metía. O sea, don Carlos Monroy no era ventríloco. No era ventríloco, de nacimiento, no, ni tenía nada. tenía el gusto. Ok. Entonces lo veía a mi papá. Mi papá se ausenta de México como 5 años, que se fue de gira a Sudamérica, no regresó. En eso Carlos Monroy comienza a trabajar. Ok. Consiguió a Neto, al personaje Neto, y había un ventríloco aquí en el norte del país que se llamaba Tony Párez. Ujú, Tony Párez fabricó a Titino. ujú. Carlos Monroy se lo pide prestado, pero nunca se lo devolvió. O sea, el Titino que conocemos era de Tony Pared. Era de Tony Párez. No lo trabajó, lo fabricó, lo tenía ahí para... Ok. Entonces tenían amistad y le dijo, pues yo te presto un muñequito que tengo ahí. Y comenzó... Producción apunta ahí porque necesitamos sacar las imágenes de Titino, de Don Neto, todo eso, por favor, sí. Es un piloto, entonces ahí estamos dando indicaciones al aire que nos vale más, es un pinche programa pedorro. Pero sí es muy importante tener todas las imágenes de apoyo de don Paco Miller, porque a lo mejor ahorita la raza, pues hace 27 años que falleció, Sí, hay mucha gente que no lo puede no conocer, pero la gente también más grande, así como tú y yo, sí. sí es como, ya sé quién es don Pues Paco. tú lo conociste. Yo lo conocí, pero por ejemplo es eh, Chonguito, Titino fue, o sea, Neto y Titino fueron bien famosos en los 80s. En los 60s. Yo los alcancé a ver en Siempre en Domingo, por ejemplo. Sí. Tenía un espacio don Carlos Sí, Monroy claro. con Neto y Titino. Incluso Titino sale en una película que se llama El hombre de papel. El hombre de papel, hay que apuntarlo, con Ignacio López Tarso. Y Luis Aguilar, ya muy grande, bueno, ya más viejón. Luis Aguilar venía del cine de oro con Pedro Infante en A Toda Máquina, Sí, en sí, las sí. películas, no de ser la mujer de tu hijo. Y sale con un personaje secundario de ventríloco. Que, Callejero, un merolico. exactamente. Que con un billete, lo que pasa es que López Tarso hace un papel de sordo mudo Ujú. en esa película. Más bien de mudo, no de sordo. Mudo. Más bien de mudo. Se encuentra un billete de 10,000 pesos. Él decía, con estos 10,000 pesos, pues ya soy multimillonario. Y compra a Titino. ¿Eran 10,000 o 1,000? Creo que eran 10,000. Sí. Era un billetote en eso. O sea, me acuerdo que era la nota en ese tiempo, ¿no? O a lo mejor era de 1,000 pesos y él se sentía que era millonario porque él era, Un alfabeto. pero aparte en alfabeta era homeless, era, chinga su madre, es que mi inglés Sí, no, sí. no era el pedo. Sí, Hombre, se gente de la interpone calle, al... pero un español. homeless que es un vagabundo. Vagabundo, sí, que compraba, seleccionaba basura, Exacto. vendía todo. Entonces, Pepenador. Pepenador, gracias. Entonces se le acerca este ventríloco, Anoten, homeless, pepenador. ajá, Luis Aguilar, se le acerca este ventríloco y le vende el Sí. muñeco por esa cantidad. Sí, porque él no tenía amigos, él quería un amigo con quien Platicar. platicar, entre comillas. Y Luis Aguilar le hace creer que funcionaba con cuerda. Exactamente. Y Es Titino. sí, y la tristeza, ¿cómo se dice? Cuando se da cuenta que no hablaba, que no funcionaba. Así es. Sí. De hecho, lo sacude, lo descompone, Sí. le busca la cuerda por dentro. O sea, sí, esa un escena es drama- buenísima. Digo, dramaturgia. aparte, ¿quién es lo- hizo la escena? el maestro ¿verdad? López Tarso, ¿verdad? Entonces, Carlos Monroy comienza a trabajar con Neto y Titino haciendo los diálogos de Don Rocky Chonguito. Ok. Y en ese momento, que mi papá no estaba en México, surge Canal 4, Ok. que estaba en un edificio atrás de donde estaba el Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita todavía existe, el cascarón, El edificio nada más. pero atrás, en los altos de ese edificio, comienza el Canal 4. Ok. Con la buena suerte de Carlos Monroy, que lo invitan y comienza a hacer programas ahí, con Neto y Titino, con los diálogos de Don Rocky Chonguito. Cuando mi papá regresa a México 5 años después, los niños que tenían 5 años, pues ya tenían 10, ya tenían memoria. Ujú. Los que tenían 10 tenían 15, ¿no? Entonces, a lo que voy es, empiezan a decir que mi papá le copiaba Ok. a Carlos Monroy. Ok. Entonces mi papá tuvo que guardar a Chonguito. Como ya no lo usaba, mucho tiempo después fue cuando se lo regaló a este ventríloco de Puerto ¿Y Rico. Chonguito se parecía a Titino? Nada que ver, físicamente. No, nada que ver. Pero era el hombre enojón Ujú, y el niño ujú. también con vocecita pituda. Y era tal cual. Entonces era,
perdón, nomás me perdí, era Chonguito y Don Roque. Don Roque, sí. Juntos, ya, ahora sí. Sí, sí, los presentaba Sí, sí. juntos un rato, lo dejaba Chonguito y ya con Don O Roque. sea, ganó el mercado Don Carlos Monroy, Sí, de cierta forma. sí, pues el que se fue a la villa, Sí. perdió la silla, ¿no? ¿Qué Entonces, hace Don Paco Miller ante esta situación de que estaba criticado por nada, porque mi papá tenía un lugar ya muy posesionado en el espectáculo, tenía su público, tenía su gente y pues Don Roque, o sea, Chonguito era muy buen personaje, pero era secundario, el personal era Don Roque, entonces sigue trabajando mi papá con la Calavera y con Don Roque, ya más pues haciendo magia, pero Don Roque pues fue, aparte que Don Roque utilizó siempre mucho para comentarios políticos, para sarcasmo político, caricaturas políticas, siempre. Entonces, no, sí se puso triste obviamente un tiempo, yo no estaba en esa época todavía, pero sí, Sí, porque tú no naciste hasta el 70. 70, y esto eso es sucedió algo en los de 60, sí. Ok. Sí, Canal 4 surge fines de los 50 en México. ¿Fue antes de Telesistema Mexicano? Es lo que se convierte, creo, en el sistema mexicano. Ok. Perdón, ¿me fue antes de Canal 2 entonces? ¿O Sí, Canal sí, 4? sí, Ya. sí, ya después derivó. Porque en esta asociación de 2, 4 y 5, que aparece hasta el 72 como Televisa, creo que el más joven de cierta forma es Canal 5, Sí, ¿verdad? Sí, Es sí, 4, el 2. Digo, hablando de XHGC, Televisa, que lleva las siglas de Carlos González Camarena. González Camarena, Guillermo. Guillermo, González Camarena. el inventor de la televisión a colores. Así es, Sí. así es. También el submarino se inventó en México, ¿sabías? No sabía eso. Los submarinos, unos pequeñitos que andaban en la Segunda Guerra Mundial, que eran como, también se inventó aquí, nadie les hizo caso y se fue. Sí, como que las patentes en ese momento no era así como que Sí, importante. sí. Fíjate que ahorita que mencionaste Siempre en Domingo, lo meto ahí, mi papá nunca trabajó en Siempre en Domingo. ¿Por? Nunca trabajó. En una ocasión tocaron en lo que era la casa de ustedes. Ahí siempre había muchas visitas, mucha gente. Y era un señor, llamó antes para hacer la cita. Buenas tardes, vengo de parte del señor Raúl Velasco. Queremos entregarle un reconocimiento, le dijeron a mi papá, por su trayectoria. Era cuando se entregaba, no eran las diosas, creo que era el Heraldo de México, era un reconocimiento así. O sea, por ejemplo, digo, puede ser en el 70, me acuerdo, el rostro del Heraldo fue Verónica Castro. Sí. Entonces fue un premio así parecido Sí, como el era un Heraldo. premio, sí, y que se hacía por medio de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, porque además él lo conducía. Quiero entender que el Heraldo tenía ciertas, a lo mejor, convenios con Televisa. Sí, y era como un patrocinio, Ajá. sí. Entonces, mi papá, hombre, pues muchas gracias, dígale al señor Raúl Velasco que Perdón, el Heraldo, para la gente que no sabe, era un es periódico. un periódico importante de México. Sí. Y ganarte el Heraldo era un premio importante también. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Entonces dijeron, bueno, entonces, aquí le dejo sus boletos, y mire, va a ser tanto, y va a ser tanto. Oh. ¿Cómo? Dijo, sí, ok, aquí le dejo los boletos para que usted invite a su gente, pero la mesa cuesta tanto, con la cena, de tantos boletos es tanto, el premio cuesta tanto. Entonces dijo mi papá, o sea, ¿me van a dar un reconocimiento y tengo que pagar por ello? Dijo, bueno, sí, es que así todos los que asisten, así es. Dije, papá, pues muchas gracias, pero no. Muchas gracias, no. Dígale al señor Velasco que le agradezco mucho, pero nunca pagué por un reconocimiento cuando era millonario y famoso, pues menos ahora. Y se enojó Raúl Velasco. Y lo vetó. Y le mandó decir, dijo, pues usted nunca va a poner un pie en mi programa mientras yo esté vivo. Y lo cumplió. Fue cuando de España trajeron a Jaime Moreno con un cuervo, se llamaba Rockefeller. Catenene. Claro. Traían a Mari Carmen y sus muñecos, también una española. Empezaron a traer ventrílocos. Casi como por demeritar a Don Paco. Sí. Carlos Monroy ya había salido. Ajá. Carlos Monroy él está fuera de esa jugada. Pero fue cuando empieza a traer ventrílocos de España. Y luego más adelante trajeron a Coco y su pandilla. Okay. O sea, traemos ventrílocos, pero como que la agarró como personal de Velasco. como que el ventríloco número 1 de México nunca va a estar aquí, pero traemos a estos. Se tomó personal el maestro Velasco. Sí.
Sí, sí, sí. Aún hay más. Es que sí tengo entendido que el viejo era cajeta, ¿no? Pues pregúntale a Cepillín. Ah, no podemos, No hombre. podemos. No, pero a Ricardo sí, a su hijo. Oye, pero es que Saludos, Ricardo. así como hizo gente, deshizo gente. Sí, claro. Ya, Hay ya una- Cepillín lo deshizo, hay lo un- deshizo. Hay una historia urbana. Yo platiqué mucho con Don con Raúl Ricardo, Velasco. no, Ah, con Cepillín. ah. Nos encontrábamos en aviones y platicábamos Tipazo, mucho, tipazo. tipazo. Y sí, él me dijo, Raúl Velasco fue el causante de que desapareciera Cepillín de la tele. Platica la historia. ¿Por qué estuvo vetado? Digo, creo que no tiene, digo, no es nada que no sepamos. Pues con la India María también. Pues no que tenían ahí un romance, decían. No, pero no, bueno, ese sí no me consta. A mí tampoco, pero era un chisme que había ahí como un romance entre la India María y Raúl Velasco. Pero en un sketch que hicieron, porque ella siempre se apoyaba de él, Ajá. en un sketch que hicieron, algo le comenta el personaje de la India María a Raúl Velasco y no le gustó y la vetó. El mismo que salía, había uno que salía emulando a López Tarso, Se Le- apellida Kiev. el que decía, vuela paloma, vuela. Y Enrique Y también lo, Mauricio Kiev, Kiev, sí, tiene razón. algo Kiev. Y también lo vetaron. Es Pero, que ¿supiste por qué? Ahí el señor, sí, porque era cuando estaba la esposa de Miguel de la Madrid, que era doña Paloma Paloma. Cordero de la Madrid. Pero ahí siento que lo vetó don Emilio, no lo vetó Raúl. Pues fue todo, porque además el comentario vino en el noticiero de Raúl, de Jacobo Saludowski. 24 horas, eso sí Sí, me acuerdo. ahí salía el espacio de este hombre, Sí, sí, sí. cantando un corrido, bueno, recitando un corrido mexicano, Vuela, vuela, Vuela palomita. Paloma, y Que estaba emulando otro personaje de Ignacio López Tarso. sí, Este hombre se llamaba no sé qué López Cuarzo, algo así. Ah, sí. Nacho López Cuarzo Sí. era el personaje es del señor Kiev. como si ¿no? estamos viejos. Ya madre, güey. No, pues estaba muy chavos. Estamos hablando de los 80s. Por ahí, Sí. principios. Sí, pero fue por la... Enrique Kiev. Era, pues, busquen. Oye, producción, por favor, busquen cómo se llamaba. Y este fue personaje. por Nacho López Cuarzo, sí se llamaba. Y fue por la esposa de Miguel de la Madrid, que se llamaba Paloma. La primera dama en ese ¿Recuerdas? momento Hay del un país. video en YouTube que también deshace a creo que deshizo a esta chava de Alaska y Diranama, ¿te acuerdas de Ah, ella? sí. Y también deshizo a un cuate que sí se veía en aquel tiempo, hoy está muy permitido, en aquel tiempo sí el que parecieras gay era como hasta mal visto, ¿no? Todos de los 80s. Y era el Zorro. Al zorro. ¿Te acuerdas del Zorro? Era un muchacho, pero con crepé y así con vestimenta así de zorro, cuando se Causaba admiración más bien, porque lo comía, causaron una sensación. Sí, pero este con sus- hombre no. ¿No? Sí lo criticó al aire. Está el video en YouTube, después te lo enseño. Y el video también. Ok. Pero está el video en YouTube donde sí deshace al zorro. Claro, ya luego pide una disculpa, pero la primera es así como nos dieron gato por liebre. Y, o sea, el viejo se aventaba comentarios. así, cabrón. Por los comentarios que hizo cuando estuvo Talía y Luis Miguel. De que muy corriente. No sé qué. Sí, sí, sí. Que sube Luis Miguel a darle un beso a Talía. Y No también, no fue al revés. o al revés, Fue en un Acapulco, en un festival de Acapulco, que sale Luis Miguel Padrotote con una camisa Versace que te Ah, cagas. sí, ajá. Y llega Talía que dice las malas lenguas, dicen los chismosos, que andaban, Sí, obviamente, y que al aire ella como que, mi amor, fue muy vamos, coqueta, sí. muy coqueta, y así como que Luis Miguel, espérame, no hemos ensayado, o sea, hazte para allá. Sí. Y Raúl Velasco hizo un comentario muy... Se te quitó lo corrientita, le dijo en otro. Ese es. Se te quitó lo corrientita. Sí, no sé, el viejo era muy cabrón. Sí. Pero como tú dices, y son muchos artistas también. Una vez estaba haciendo un reportaje en Ecuador, precisamente. A mi papá eso le causó mucha risa porque no me van a creer, decía Raúl Velasco, no me van a creer, amigos. En la mañana salí a tomar un café y cuando regreso a mi habitación había como 10 camaristas en mi habitación. Yo dije, pues, ¿qué pasó? No, ¿saben? Querían ver en dónde había dormido Raúl Velasco. Sí, señor.
O sea, es increíble la gente de aquí cómo me adora. Sí, señor. Lo dijo el señor. O sea, Qué o sea, huevos. está bien, a lo mejor era cierto, No lo digas, pero soy Pero te mejor digo que le diga a una cosa, tercera persona. Creo yo que vi un video de él ya cuando hacen, creo que ya en los últimos programas de Siempre en Domingo, este otro video, él está repasando y como pidiendo disculpas a la gente que ofendió, Sí, al Zorro, a Coque Muñiz, que lo trapeó porque estaba cantando con pista. O sea, está sí. ese video. Entonces, está como pidiendo disculpas ya. Yo no sé si era porque ya estaba viejo. Yo no sé si porque él sabía que iba a fallecer y era como limpiar un poquito el camino hacia el infierno o algo así, no sé. El daño ya estaba. Sí, pero sí de Que cierta después forma, Karina Velasco, su hija, ah, muy guapa, mujer, guapísima la señora. no sé por qué no continuó en el ambiente de la conducción. Ella después tuvo un programa similar en TV Azteca. Ya. Este, Yo siento que cubrir esos espacios de gente, yo no sé si voy a decir que el señor era muy talentoso para conducir. sí, O sea, durante, creo que eran 28 años que duró ese programa. Y es que la gente, he platicado con gente más joven que yo, incluso mi esposa, le decía, es que el domingo ver la tele era un puto martirio, güey. Porque acaba el fútbol a las 12, sí, de 12 a 2, no sé qué pone, de 2 a 3, y a las 3, no, de 2 a 3 era para gente grande, un programa totalmente sí. cultural con Ricardo Rocha. Y 60 minutos también, no sé si eran los De lo que me domingos. acuerdo, no, era el sábado. Ahí te va la programación, me acuerdo perfectamente la programación del domingo, son los 80, güey. 7 de la mañana, de 7 a 10 era En Familia con Chabelo. Sí, De 10 a 12 era Hoy Mismo, especial con Memo Ochoa, que era más relajado el programa. Era un noticiero, pero no era noticias, era más de revista. sí, Acababa a las 2, era el fútbol de 12 a 2. sí. A las 2 a 3 era para gente grande con Ricardo Rocha. De 3 a 6, México, Magia y Encuentro, güey. Que era reportajes. Ahora fuimos a Oaxaca y era darle, obviamente yo creo que la Secretaría de Turismo era el patrocinio. Acción también estaba los domingos. Acción, exactamente era de 3 a 5, México, Magia y Encuentro. Acción de 5 a 6. Y de 6 a 10, Siempre en Domingo. Sí. Eran los únicos programas que existían en la Sí, televisión. en los y era de rigurosa ley ver siempre en domingo. Así es. Y sucede en la actualidad, ¿eh? Para la gente que todavía ve, no vemos que consumimos televisión. Ajá. Los sábados y domingos es horrible. Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sobre todo el domingo hay un poco más de variedad, pero los sábados es fatal la televisión. ¿Y no ¿No? crees que precisamente, según yo, está hecha precisamente decir, bueno, voy a meter programas que no me cuesten porque la gente no ve televisión los sábados? Sí, ¿Puede ser? sí. Y mira que la televisión resucitó en la pandemia. Sí. Ya eran plataformas, ya estaban a punto de desaparecer, pero gracias a la pandemia, gracias al encierro, pues ocupábamos tener prendido algo para saber las noticias, Sí. ¿no? Entonces, gracias a la pandemia, la tele resucita. Y ahorita, Ya ¿cómo la ves? estaba, se ha mantenido, Ujú. porque nuevamente se han hablado de ratings, pero ya, por ejemplo, las novelas duran 2 meses, antes duraban medio año, 2 meses y la que sigue. Oye, estoy viendo en ViX El Maleficio, Sí. esta novela de Ernesto Alonso. Me llamó la ¿Pero la versión atención. actual? No, La anterior. la versión del 83, ¿no? 180 capítulos, Miller. En aquel Enrico tiempo, de Martino, ¿no? Enrique de Martino. Enrique de Enrique de Martino. Pregúntame lo que quieras y ahorita pues, la tengo viendo 2 meses, güey. 180 capítulos, pero eran 180 capítulos de media. O sea, ahorita son 180 capítulos en la plataforma, Sí, que dura 1 hora. Antes eran de media hora, güey. sí. Armando Araiza, ahí le cambia la voz, güey. Durante la novela. Durante la novela. O sea, empezó de niño y se volvió adolescente en la novela. O sea, me puse a pensar cuánto duró la novela. 36, no, 180 capítulos, 36 semanas. El año tiene, no, se me hace que el año tiene 52. No, por eso 180 entre 5 días de la semana, son 36 semanas. Entre O sea, 4, que duró 9, 8 9, meses. Yo creo que duró más. fueron 9 meses lo que duró. Ahí. Es lo que te digo, y ahora las novelas duran 2 meses. Sí, sí.
2 que darle meses. vuelta y vuelta. Y ya ¿sabes viste qué que la pasa? gaviota ya regresó a Se Televisa. llama Mirada de Mujer, o se llama no sé qué, la novela que está haciendo o que va a ser, bueno, ya está en ViX también, Ya regresó. como si pagaran estos ojetes. Pero, Oye, pero- en ViX ya está, se llama no sé qué de tu mirada, que es la réplica de Mirada de Mujer, Ok, sí, sí, sí. Que fue exitosísima. con el maestro Ari Telch y con ¿Angélica? Angélica Aragón. Angélica Aragón. Fernando Luján en paz descanse. Sí. Oye, tenemos mucha historia de qué hablar, ¿eh? Si nos gusta la tele y la novela. Somos Pues unas es que señoras. somos, incluso yo, o sea, mi carrera, yo soy de ese último grupito de comediantes que se hicieron en la televisión. Sí, cierto. Tú ya no, tú ya eres de redes. Sí. Pero yo soy del último grupo que se hicieron en televisión, junto con Jaime Rubiel, con Carlos Eduardo Rico, con Teo. Somos de ese último grupito de Al ritmo de la noche, Fábrica de Risas, Festival del O sea, Humor. el único que no se hizo, a ver, de ese grupo, Falcón ya era, ¿no? Sí, ya. Polo Polo obviamente ya era. Sí, ya era. Y Polo Polo muy poca tele hizo siempre. Sí. Muy poca tele. Sí, yo creo que lo de Polo Polo, así como que el acierto de Polo Polo fue los casos primeramente, pero segundo, Él salía mucho en vivo lo que con iba a Ricardo decir, Rocha. lo que no me acuerdo es si él venía del bar a hacer el programa. Sí. Sí, así Sí, era, ¿verdad? sí, sí, Él sí. acababa su Hacía espectáculo. el bar y ya se iba al... Sí, porque en vivo duraba hasta las 5 de la mañana. Sí, es cierto. Sí. ¿Él dónde se presentaba? ¿En Reforma? En el Marrakech. Él comenzó en un lugar que se llamaba el Keops. ¿Dónde estaba? Era de un cantante Honorato. Ajá. Y Polo iba de público. Ok. Leopoldo, Polo, él vendía zapatos. ¿Era gerente o era dueño? Negociante de zapatos. Ajá, ajá. Vendía así por mayor. Entonces, él con sus clientes iba a tomarse siempre ahí una copita. Ah. Y Honorato cantaba, tocaba la Estás hablando guitarra. del Keops. Del Keops, contaba ¿Dónde estaba chistes el Keops? en la zona rosa. Ok. Y un día que fue sin clientes, dijo, ¿me puedo subir un ratito? Ah, porque él le contaba chistes a sus clientes. Para ganar, o sea, era la Sí, dinámica de para ganarse hacer ajá, la venta. amena la reunión con ellos. Y se subió y gustó. No sé si fue a la primera que le ofrecieron quedarse o volvió a subirse y ya le dijeron, ¿y por qué no te quedas? Y ahí comenzó Polo Porque una Polo. leyenda, tú lo sabes mejor que yo, que aparentemente Polo Polo siempre fue de dinero porque era de León, de sus papás eran zapateros. Sí. Y que compró el bar. ¿Eso es cierto? Con el tiempo creo que se hizo socio, Ya. con el tiempo. Tipo el Cuevón. Sí, Ya. de ahí sí fue también socio con Julio Urreta. Saludos al maestro Reta. Saludos a Julio. Y tuvieron primero un lugar que se llamaba Foro. Ay, no me acuerdo. En la misma plaza tuvieron un lugar Polo Polo. Y luego ya de ahí se asoció con Julio y hicieron el Cuevón. Bien. El Cuevón fue por la época esa que tenía Polo del programa que se llamaba Con Huevos, Con ganas. con ganas, y que tenían un huevito. Sí, sí, sí. Entonces ahí vino como a colación el Cuevón. Ok, Era como huevón, ok. ¿no? Pero sí, y ya después tuvieron dos, ya hasta la fecha uno, pero ya Julio es el dueño único de ahí. Oye, otra vez, volviendo, ya para casi despedirnos. Ah, no, falta todavía Don El Cárcamo. medio viejo. El medio viejo. Pero nos quedamos, yo me quedé todavía que Don Paco Miller se ausenta 5 años por andar en Sudamérica, Sí. regresa a México, estás hablando de los 60 más o menos. Sí, ya, mediados de los 60, sí. ¿Y qué pasa? O sea, Don Paco quiero entender que hizo nombre sin haber televisión, él hizo cine, por ejemplo. Sí, es que ¿Cómo se hace famoso Don Paco en México? mi Esa es la papá, pregunta. mi papá ya era figura en Sudamérica. Él ya era conocido allá. En todos los países de Sudamérica. Sí, entonces un medio hermano de él, Jorge Molmer, porque él no era Gijón, medio hermano, hijo de mi abuela, viene a México como cónsul, como embajador De de Ecuador. Ecuador en México. Y estando aquí es el que arregla los documentos para que mi papá venga. Entonces, que en aquel entonces era más fácil que ahora. Pero ¿qué? ¿Lo nacionaliza mexicano? No. Nomás le da Mi la papá visa de siempre trabajo. fue ecuatoriano, nada más tenía su residencia. Ajá. Nunca renunció a su nacionalidad.
Entonces viene mi papá a México, ya siendo estrella allá, pero aquí no lo conocían, no había la difusión que hay ahora. Gustaba, pero no le entendían porque traía todos los modismos de allá. Y la gente salía, mi papá después se iba, actuaba y se iba a un costado del teatro a escuchar a la gente. Oigan, qué bueno es, pero no entendemos lo que dice. Entonces empezó a adoptar de los modismos. A tropicalizar. ¿Sí? Y es cuando comienza a funcionar. Y aparte la actitud de Don Roque, que era macho, Bravo. bravucón. Y mucha gente pagaba el precio de gallola, que se iban hasta arriba, para poderle gritar al muñeco, a Don Roque, esperando la respuesta. A eso iba la gente, a gritarle y que le respondiera. O sea, Don Roque reviraba. Sí, Sí, tu papá sí. era- Y desde entonces se quedó. De hecho, cuando mi papá trabajaba en el Blanquita, yo me iba entre el público y le gritaba. Y me iba por un lado y luego por otro y luego arriba, como pues eran ¿Te diferentes. acuerdas de alguna revirada que... Sí, que yo hizo le, usted, señor, tiene nariz de tomate, porque la tenía así boluda y roja. Y gritaba, la tengo así porque me la mordió tu hermana. Ok. Viejo peludo. Y decía, Miller, yo hice lo que me dijo viejo peludo. Dice, el hombre es como el oso, mientras más peludo, más hermoso. Ok. Y respuestas sanas, ¿no? Cero bobas. Pero la gente iba a eso, la gente pagaba para gritarle. Ok. Entonces, mi papá me pasaba la lista, entonces yo me iba a gritarle también. Pero en aquel entonces no había que pagarle a nadie. Ok. En aquel entonces la gente iba. Entonces mi papá comienza a trabajar, mi papá comienza a ganar fama, se casó aquí en Monterrey en 1942 con La Panchita, Ujú. que también conociste, que fue Una cantante. cantante de ranchero, Ajá. que fue quien toma la alternativa de Lucha Reyes. Cuando muere Lucha Reyes, cantante máxima del género ranchero, en aquel entonces, toma la batuta, La Panchita, como máxima intérprete ranchera, ¿no? Entonces se casó mi papá con La Panchita. Aquí sobre Madero había una iglesia muy bonita, que al lado estaba una escuela de catecistas. ¿Por la anda? ¿Por el dedo de la anda? Más o menos por esa zona. Ok, ok. Cerraron la calle. Ah, fiesta grande. Se transmitió la boda por radio. No mames. Sí, y en la misma época. O sea, Lucero Mijares hace... Sí, cuenta. exactamente, Ok, exactamente. bueno. No había televisión, pero fue por radio. Sí, sí, sí. Fue suceso. Paco Miller, La Panchita se casan. 42. 42. 42. Porque mi primera hermana nace en el 43. Ya. La segunda en el 44. Entonces, ¿Las mayores de tu papá? sí, Ya. sí. Entonces, en la misma época, otro hermano de mi papá, bueno, un hermano de mi papá, Mario Miller, se casó con Dolores Alanís, la tequilera, que también era cantante de ranchero, una canción que había, es, me llaman la tequilera porque tenía falsete. Entonces la apodaban la tequilera porque cantaba esa canción, y se casó ese hermano con ella, con la tequilera. Ujú. Los primos que tengo con ella son Gijón. Ujú. Saludos a mis primos. Ese hermano de mi papá después se casó con Lucha Villa, con un acta de nacimiento falsa. Se casó como Miller. Ok. Aquí era Mario Gijón, Mario Alberto Gijón. Sí, sí, sí. Y con Lucha Villa era Mario Gijón, Mario Miller. Miller. Entonces mis primos con Lucha Villa son Miller, no son Gijón. ¿Y son de Chihuahua? Sí. Ok. Y otro hermano, Jorge Molmer, el manager de mi papá, el que era cónsul, se casó con María Victoria en esa época. Ella nunca habla de eso, pero María Victoria tenía 18 años. Por eso no la ves. Entonces, ¿Y él? y él ya era un señor, ya a sus 40 y tantos. Ok. Entonces, sí, María Victoria nunca comenta eso, pero bueno, fue el primer esposo de mi papá. Ella siempre dice que fue Rubén Cepeda Novelo. Y la señora afortunadamente vive todavía, tiene 100 años de edad la señora, pero está enterita, doña María Victoria. ¿Ya tiene 100? 100. Pensé que era un poquito más joven. No, porque en 1942 tenía 18 años. Ah, ok. 18, 8 para 12, o sea, ya es del 26. Sí. O sea, cumple este siguiente año, 100. cumple 100, Tiene tiene 99, sí. Sí. Ya, sí. Y Son todavía va y le canta a la Virgen los 12 de diciembre y todo, afortunadamente. Enterísima la señora, ¿no? Que su nieto Rubén Cepeda, ¿no? Un tiempo fue manager mío. Ajá, Fíjate sí me suena el nombre. cómo va dando ahí. Es manager de Andrea Zanetti, de Joy Moy, Rubén Cepeda. Rubén Cepeda, el nieto. Y un tiempo trabajamos. Pues Rogelio Ramos también estuvo un tiempo Con Rubén bajo Cepeda. la tutela de Rubén Cepeda. Ok.
Él es nieto de María Victoria. Nieto de María Y Victoria. de tu tío. No, ahí no, nada que ver. No, De tu tío nada, nada que ver. no, porque mi tío no podía tener hijos. Ya. No podía tener hijos, entonces no hay ahí. Pero, y mi papá comenzó a tomar fama, empezó a tomar reconocimiento, trabajó, nunca dejó de ir a Sudamérica, comenzó a ir a Estados Unidos, y siempre con su espectáculo, era un espectáculo de variedades. Ya cuando surge la televisión, mi papá tuvo que dejar el espectáculo y también surgieron otros espectáculos que se llamaban La Caravana Corona. Ujú. Era un espectáculo de artistas patrocinados por la cervecería Corona, en aquel entonces, ahora es otro nombre, pero cerveza Corona, eran las caravanas Corona. Entonces tú podías ver, en una tarde podías ver a Juan Gabriel, a Miguel Aceves Mejía, a Lola Beltrán, Paco Miller, Johnny Laboriel, todo por 10 pesos. Cabrón. Entonces mi papá dijo, ¿cómo compito yo con eso? No, no, pues no. Entonces mi papá deshace sus espectáculos y comienza a formar parte de la Caravana Corona, ya como artista independiente, nada más hacían 20 minutos. Pero esos espectáculos eran innovadores en su época, porque haz de cuenta, en una tarde trabajaban Saltillo, Monterrey, Reynosa. ¿Cómo lo hacían, güey? Entonces, el que trabajaba, empezaban al mismo tiempo. Ok. El que comenzaba en Saltillo, A las 4 de la tarde, ponle. sí, estaba a las 5:30, porque eran actuaciones de 20 minutitos cada quien. Ya. Estaba a las 5:30 en Monterrey y a las 7:30 estaba en Reynosa. Ok. Y el que empezó aquí, pues terminaba acá. ¿Y en qué se transportaban? En carro, sí, los movían. Qué Entonces hacían 3 plazas en un día, pero plazas, estoy hablando plazas literales, plazas de estadios de béisbol o plazas de toros, llenos. O sea, traían traían el poder, o sea, ¿cómo te diré? El soporte de la empresa Corona. Así es. Por eso, No, y con esos, cartelototo. sí, pero eran espectáculos de 4 horas. Ok. O sea, la gente estaba ahí 4 horas viendo a sus artistas. Entonces, en 4 horas, pues el que comenzaba aquí, después iba a la segunda plaza, viceversa. Entonces, era genial eso. Sí, cómo no. Y ganando bien, o sea, es decir, Sí. hoy como Y al final a todo el mundo así su sobrecito. en proporción, ¿cuánto ganaban? Más o menos. Si hoy se Obviamente. pudiera hacer eso, Obviamente ganaban acorde al nombre, ¿no? De hecho, yo cuando yo conocí a Juan Gabriel y platiqué con él, me dijo, ay, Paquito, tu papá, y me platicaba, no, yo iba con él en las caravanas Corona, Juan Gabriel llevaba su carro. Entonces al final, Paquito, yo lo llevo y lo llevaba a la casa. ¿cómo crees? Juan Gabriel lo llevaba a la casa. Ahí la de No Luis sé qué Moya, pasaba en el camino, pero lo llevaba a la casa. ahí la de Luis Moya, Ah, sí, ay, güey, sí. cuidado. Sí, pero lo llevaba a la casa. ¿Y quién manejaba a tu papá? Juan Gabriel. Mi papá no sé qué hacía mientras él manejaba, pero Estaba de copiloto tu papá Sí, y Juan claro. Gabriel decía, déjame meter primera, son tercera Sí. y el carro era automático, ¿ah? porque cuando trabajaban cerca de México. O sea, ¿estás diciendo que Juan Gabriel pudo haber sido tu madrastra? Pon tú. Paz descanse los dos, Juan Gabriel. Oye, qué Y mi interesante- madrastra también. qué interesante plática, pero el viejo, ¿qué onda? ¿Viene, no? ¿Lo sacamos o no? ¿Vamos a un corte? ¿O así en vivazo? No, pues tú di. Producción, ¿qué decimos? Vamos a un corte para que venga y metemos MR Dentistas, ¿cómo ves? Bueno, vamos a un corte y regresamos porque viene ya aquí a 2 viejos y medio el abuelo Cárcamo. MR Dentistas presenta. Después de este corte, o después de este video cultural, regresamos ahora y damos bienvenida al otro medio viejo, el señor Cárcamo. No, André, ahora sí, el más joven de los 3. ¿Usted cree? Literalmente, señor. ¿Cómo le gusta que le digan don Cárcamo, Cárcamo? ¿Cuál es su nombre? Soy un muñeco con don, o sea, no embarazo. Eso. Don Cárcamo, ¿cómo está? Con Cárcamo, ¿cómo está? Carcano, todo bien, mi querido Sergio. Qué gusto saludarte. Oiga, ayer vi una cosa que le estaba diciendo a usted a Miller ¿Qué cosa? de las manzanas. Platíquelo, por favor. Ah, es que ese está bueno, fíjate. Porque hoy en día, fíjate, nosotros no sabemos. Gracias a la manzana, Ujú. Eva conoció el sexo. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Gracias a la manzana, Blancanieves conoció el amor. ¿Es cierto? Gracias a la manzana, Steve Jobs hizo una fortuna.
Tienes razón. Gracias a la manzana, este tipo se dio cuenta que su novia era trans. Bueno, ya que viene todo eso. Y toda la bola de changaquitos caguengues diciendo, estoy buscando en media naranja. No, chiquitos, no. Busquen manzanas, no naranjas, manzanas. O si acaso, Espérame. si acaso un ¿Cómo que platanito. tienes una novia con manzana, güey? Bueno, pues ¿Te diste cuenta? yo no la vi. La sentía, pero no sabía. ¿Y qué pensé? Cuando tú tocabas, qué pensabas que era? Pues no sé, dije, pues todavía trae el bocado atorado. Ay, ¿Pero Dios. terminaste con ella? No, pues ya con todo lo que tenía invertido, pues ya. Así la gente. O sea, le invirtió Don Cárcamo acá. Este señor yo Miller. no, este sí. Sí, lo que digo, el señor Miller le invirtió ahí a la dama. Claro. Le puso Al dame. al dame. Sí, es como dicen, ¿cómo decían? Espérame. Es que era una marciana, ¿Por porque qué? era dama con macana. Está bonito, ¿Verdad? está bonito, Está sí, bonito. está bonito. Yo me sé muchos chistes de trabecos, entonces usted platíqueme. Ok, listo. Oye, está interesante, me gusta todo lo que están platicando. Obviamente yo didí parte de esa época también. Platique, por favor. No, son muchas cosas. Platíqueme Una cosa. pon el tenga, yo te la desarrollo. Ponme el tema y desarrollo. A ver, vamos a darle un repasón sin albur. Platicamos al principio del programa que don Paco Miller descubrió a Tintán, Así es. que luego se hace una familia, no sé si se puede decir prolífica, pero todo el mundo, o sea, todos los hermanos de Tintán eran artistas. Así es. Loco Valdés, que era el menor, don Ramón, que creo que era el segundo, el ratón. El ratón. Ratón. El menos famoso y muy talentoso. El ratón, El ya ratón. falleció, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo último que hizo fue en Puro Loco. Puro Loco, Con es Héctor cierto. Suárez. Ratón El ratón Valdés. Valdés. Muy buen. Es que todos son excelentes actores. Y de ahí también, quieren que no, Cristian Castro también es muy, muy talentoso. Y tiene mucha chispa para la comedia. Tienen mucha chispa. Sí. Lo critican, pero Platíqueme. mucho ingenio. Fíjate, me tocó convivir con él en el Teatro Blanquita. Bueno, no, con el Loco Valdés. Pensé con Tintán. No, con el Loco Valdés. Bueno, él también es- Hicieron. no, mi papá estaba de temporada ahí y el Loco Valdés, de hecho, el que llenaba el teatro era el Loco. Había una infinidad de artistas, estaba López Tarso en esa época también. El Loco Valdés era Del Blanquita. del Blanquita, eran llenos totales de las dos funciones todos los días, Perdóname, ¿estás hablando del loco de las películas o del loco ya de la televisión? ya de la televisión. Era cuando tenía el programa La Hora del Loco. Ok. Y llenos totales que tenía el Loco Valdés. Cantaba la canción, ¿cuál era la de? Porque y- está soledad pensando. Está sola de Feliciano. Sí, cómo no. Cantaba esa canción. Porque llevaba su director musical, el Loco Valdés. Sí. Sí. Yo me acuerdo la de Esa, que buenísima. esa es también su famosa, ¿no? Buenísima. El director musical del Loco Valdés, Paco Ayala, Ajá. después fue director musical con Paco Stanley en los programas de Pácatelas TVO y todos esos. Ok. Bueno, y me invita a mí a trabajar en muchas cosas y yo trabajé en la campaña de Paco Stanley cuando quiso ser diputado en Ciudad de México. Ok. A mí me ponían un templete cerraban la calle, Ujú. ahí ponían un templete, subía yo, cuando se reunía la gente, me hacían señas, me bajaba y subía Paco Stanley Ah, su mensaje. a dar de su proselitismo. mensaje. No ganó diputación, Ajá. pero me tocó trabajar y convivir con él y estaba siempre de invitado en sus Más programas. o menos, sin, 80s. pero antes, obviamente, antes de que falleciera, ¿cuántos años antes? Él creo que falleció en el 99. Sí. ¿Estas campañas en qué año era? Fines de los 80s, principios de los 90s. Ok, o sea, 10 años antes era Sí. cuando andaba haciendo... Y luego estuvimos de invitados mi papá, Mario Besares, Paco Stanley y yo con Daniela Romo en el programa aquel que tenía Hoy con Daniela. ¿Cómo no? Estuvimos los cuatro en la sala platicando con Daniela Romo en ese programa. ¿Antecesor de Noche a Noche o fue después? Porque había un programa que se llama Noche a Noche con Talina Fernández. No, Era de variedades también. posterior. Ok. Sí, no, los de Talina Fernández fueron anteriores. A Daniela. Sí.
Qué guapa. De hecho, mujer. tú hace... Sí, guapísima. El otro día la estaba viendo en una película. Se llama Novia, Esposa y Amante. Es la mejor película para mí de la historia de Daniela Romo. Y qué hermosa se ve. De hecho, le dije a Fernanda, mi novia, le dije, mira, yo siempre estuve... A mí siempre me gustó Daniela Romo. 21 años, creo Pero que ustedes tiene. no le gustaban a ella, ¿ok? Perdón, ¿qué? Ustedes a ella no le gustaban. Porque no nos conoce. El día que nos conozca, tampoco, porque se casó con Tina Romero. Exactamente. Galindo, entonces Tina no. Galindo, Tina No, Galindo. pero sí creo que ella, sí, tenía ahí preferencias a ambas partes, ¿no? No sé, pero guapísima. Yo cuando la conocí en persona, Ella platicó con Yolanda Andrade, no, con la otra, con Montserrat Olivier, Montserrat, que tuvieron ahí son hermanas de leche, mira, ok, en polvo la leche, pero polvo, o sea, digo, obviamente ellas también, pues creo que son así, gays, son Sí. mujeres gays, las dos, sí. pero que en su tiempo sí tuvieron ahí, no sé, Yolanda y ella, o Montserrat y ella salieron con el mismo cuate, Sí, algo así. Creo Sí. que era futbolista, pero no sé quién sea. y sí, y había otra persona también ahí, No, saca el chisme, si no, no. Talina Fernández también, Dicen que- también sí hay involucrada en su momento. Ya. En su momento. Fíjate que yo de chavo a los 16 años, yo estudiaba computación en una escuela, escuelas particulares, en las mañanas, porque yo iba a la vocacional en el Politécnico en las 16 tardes. años. Sí. Y había una chavita ahí que tenía el cabello largo. Y yo la pretendía porque decía, ay, se parece a Daniela Romo. Ok. Nunca pasó nada con ella, Ya. pero yo la pretendía porque se parecía, y se lo platiqué el otro día, Fer, porque ¿Y se parecía. si era mujer? Sí. Y ¿No como la que salió acá? no, esa no tenía manzana, esa no. Papayita, totallita, ¿Tocayita? papayita. Papayita, la papayita. ¿Eh? Pero sí, yo estuve en esa campaña de Paco Stanley, entonces sí tuve, no gran amistad, pero sí tuve mucha convivencia con... ¿Cómo era el...? Bueno, A todo dar, ¿qué a te todo dar. parece si el siguiente programa platicamos de tu amistad con Paco Stanley? Pero no vamos a hablar cada programa de mí, vamos a hablar de todo. Sí, vaya, o sea, a lo mejor sacamos, no, es decir, vamos a sacar el tema, obviamente, de los problemas que tuvo Paco, de lo que se decía por qué salió de Televisa y de las leyendas urbanas que han platicado a través de la serie que hicieron Luis Carlos, no, ¿cómo se llama? Que lo produjo Belinda, Diego Boneta y este muchacho. Sí, que más bien eso fue una Luis Mario. caricatura, Sí, claro. no, fue una historia caricaturesca de la realidad. Ajá, porque hay otro documental de ViX que es pero es un documental, creo que Paco está en el show, creo que es el siguiente. Entonces, ¿le parece que platiquemos? Sí, señor, el sí, siguiente señor. ¿Qué programa? estás buscando ahí? Fíjate que no encontré, pero bueno, lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Uno de los programas de la Caravana Corona, donde está Juan Gabriel, Por favor, está mi papá, para producción. está sí, no lo encontré. Oye, torcer, y yo de suéter con la calor que hace. Pues que entendemos que ya por su edad, pues ya no produce tanto calor, entonces justificamos su outfit el día de hoy. Pero sí, ¿no viste? La calor que hace. La calor. La calor. Aquí es que antes sí la gente de las periferias de Monterrey decía la calor. La gelatina. Pero la gelatina Ah, está no, ¿cómo decían antes? La jaletina, la jaletina. gelatina. No, pero ¿sabes por qué digo la calor? ¿Por qué? Porque es como el calor trencenguenino. O sea que chinganas. Estás más caluroso la calor. Chinganas la calor. Despídase con un chiste, Cárcamo. Pues Primero, ya lo dije. ya, Ya es de los mejores que traigo el día de hoy. todo. Pues ocupas. Bueno, pues ni modo. Voy a darles unas clases de inglés. Ah, no se enoja Platanito. Entonces, Saludos, tocayo. saludos a Saludos, mi querido tocayo. Sergio Verduzco, Platanito, DJ Platanito. Ahora es DJ el plátano. ¿verdad? Sí, le está yendo muy bien desde la pandemia. Está padre porque satisface otra cosquillita ahí faceta, ¿no? que trae. De los mejores payasos que he visto en mi vida. Es Muy- excelente, un show es chingón. excelente, es excelente. Y se ha mantenido. A pesar de que ha sido chivo expiatorio de ciertas cosas, del el tema de Hermosillo, que Ah, lo vamos sí. a tocar, y el tema de Regiomontano, que tampoco vamos a tocar, pero sí,
Yo le estoy diciendo a este que ¿por qué no nos maquillamos ahora con la onda, no? De acá de tanto tallazo. Pero los ¿Sabes tres, cuántos han surgido? vamos a maquillar. Y todos famosos. ¿Está bien? Sí. Nomás que ocupamos una justificación en el próximo programa. Bueno, nos vestimos de payasos y hablamos de payasos. O, siguiente programa, Paco Stanley. Y el tercer programa, porque voy a comprometerlos para que vengan a este canal ya, nos vestimos de payasos. Ok. Los A ver si tres. así, a ver si sí la hacemos. Va, ya quedó. ¿Le O de parece? payasos o nos vestimos de mujeres, que también es la moda. Bueno, pero de mujer ya hay mucho. Por eso. Hay mucho vestido. Pero tres viejitos de mujeres, ¿no? Estaría padre, ¿no? Estaría bien. ¿Dónde lo seguimos? Vámonos. ya. Las polvorientas nos ponemos. Las Las polvo- las polvosas. Las polvocientas. Vámonos. Gracias. A ustedes nos vemos el Gracias. siguiente. Pues cuando pase este programa, la siguiente semana, ¿sí? ¿Dónde lo seguimos al señor? Y esperamos contar con la amabilidad de su compañía y que les guste el programa. Coméntenos qué les gusta, qué no les gusta, si nos quedamos o nos vamos a la chingada. No, pues nos vamos a quedar. Lo más probable es que lo subamos los miércoles en la noche. Lo más probable es un programa piloto. Entonces, a lo mejor nos vemos el siguiente miércoles. A lo Ok. mejor. Edmundo Miller Oficial, cualquiera de las redes. Abuelo Cárcango en Facebook. Y ahí está. Perfectamente, a mí también pueden seguir en las redes sociales en X como @Sergio_Mejorado, en Facebook como Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR. Suscríbanse, apliquen la campanita para cada vez que un video se suba, lo notifiquen y lo vean, por Y favor. chequen si su novia no tiene manzana. Por favor, sobre todo eso. Gracias. Hasta el siguiente emisión. Nos Sí, vamos señor. 2 viejos y medio. Gracias.